Hay un momento preciso en la historia de la tecnología en el que la ambición se separa de la realidad. Ese momento sucedió en 2003, en una residencia de estudiantes de Stanford. Allí, una joven de 19 años, con una intensidad que incomodaba a sus propios profesores, tomó una decisión audaz. Elizabeth Holmes no era la típica estudiante. Su visión no era solo una idea de negocio, sino una obsesión mesiánica. Abandonó la universidad con una visión que, de ser cierta, habría reescrito para siempre la medicina moderna. La llamó Theranos, una palabra compuesta por terapia y diagnóstico. Su premisa era simple, atractiva y, en retrospectiva, absolutamente imposible: sustituir los laboratorios gigantes, las jeringas dolorosas y las semanas de espera por un proceso que usaba una sola gota de sangre obtenida de un pinchazo en el dedo. Esta diminuta gota, aseguraba, sería capaz de realizar cientos de pruebas médicas, desde niveles de colesterol hasta un diagnóstico de cáncer, en cuestión de horas y a una fracción del costo. Pero Elizabeth Holmes no estaba vendiendo solo una tecnología médica. Estaba vendiendo una narrativa inmaculada de sí misma como una heroína de la innovación. Desde sus inicios, copió obsesivamente la imagen de su ídolo, el cofundador de Apple. Adoptó el jersey de cuello alto negro como su uniforme diario, una estrategia calculada para eliminar cualquier distracción y proyectar una imagen de foco implacable. Más sutilmente e inexplicablemente, cultivó una voz artificialmente profunda, grave y resonante que era marcadamente diferente a su tono natural. Esta voz, que se convirtió en una de sus características más intrigantes y desconcertantes, era parte de la construcción de un personaje, una figura de autoridad que no podía ser cuestionada. Todo en ella, desde su vestimenta hasta su dicción, estaba diseñado para cultivar un aura de secreto, genio y mesianismo. El objetivo no era solo inventar, sino convertirse en la siguiente multimillonaria del futuro, la gran mujer CEO que Silicon Valley estaba esperando con desesperación. El gran gancho de su propuesta no fue la solidez científica, sino su habilidad para vender el futuro. Elizabeth canalizó la filosofía de Silicon Valley, donde la visión vale más que el producto funcional. Su primer gran inversor fue Tim Draper, un capitalista de riesgo influyente y amigo de la familia, quien invirtió casi inmediatamente. Su apoyo atrajo a otros. Holmes consiguió levantar capital de riesgo a un ritmo vertiginoso, a menudo con una rapidez inaudita. Convenció a algunas de las mentes más brillantes en el campo de la inversión y a los capitalistas más duros de la existencia de una máquina milagrosa llamada Edison, en honor al gran inventor. Les prometió que esta máquina podía procesar la información de una gota de sangre en una fracción del tiempo y costo que la medicina tradicional, resolviendo el problema de la detección temprana de enfermedades. La clave de su éxito inicial, el motor que la propulsó de una desertora a una visionaria, no fue el qué estaba vendiendo, sino a quién se lo vendía. Ella entendió que la credibilidad se compraba con nombres y poder, no con datos de laboratorio. Su golpe de gracia fue la conformación de su junta directiva, plagada de figuras inmensamente poderosas, pero científicamente ingenuas. El exsecretario de Estado, George Shultz, el exsecretario de Defensa, William Perry, y otros pesos pesados de Washington. Esta junta de élite, con conexiones que llegaban a los más altos niveles del Pentágono y la Casa Blanca, no entendía la bioquímica, pero entendía la influencia. Su presencia era el sello de aprobación definitivo que disipaba cualquier duda entre los inversores más cautelosos. Si estas figuras de Washington confiaban ciegamente en ella, ¿quién era un capitalista de riesgo para dudar de la joven de cuello alto negro? Sin embargo, en el interior del cuartel general de Theranos, en Palo Alto, la realidad era una farsa diaria. Los científicos e ingenieros que realmente trabajaban en la tecnología sabían que el Edison era una quimera. La máquina prometida era lenta, inestable, y la diminuta muestra de sangre del dedo simplemente no proporcionaba datos suficientes ni consistentes para las cientos de pruebas que se prometían. Los resultados eran erráticos, inconsistentes y, lo más grave, a menudo peligrosamente incorrectos.
El problema era fundamentalmente de química básica. Para muchas pruebas se requiere una cantidad significativa de plasma o suero para mezclar con reactivos y obtener una lectura refleja. La gota de sangre del dedo era insuficiente. Los científicos le explicaron a Holmes y a Balwani una y otra vez que si diluían esa diminuta muestra para obtener suficiente volumen para la máquina, la concentración de las moléculas de interés caía por debajo del umbral de detección refleja. Era, como dijo más tarde un científico, una imposibilidad física. El primer gran giro oscuro ocurrió cuando la presión para entregar resultados a los inversores se volvió insostenible. En lugar de detenerse para resolver los problemas científicos, Elizabeth y su pare, Sunny Balwani, decidieron simular el éxito de manera activa. Cuando presentaban el Edison a los inversores o a posibles socios comerciales, la máquina a menudo se congelaba, fallaba o simplemente no podía ejecutar la prueba prometida. Para las demostraciones cruciales en las salas de juntas, Theranos estaba utilizando descaradamente máquinas de análisis de sangre comerciales de la competencia, como Siemens, disponibles en el mercado y operadas por la industria tradicional, mientras fingían que los resultados provenían de su supuesta tecnología revolucionaria. El engaño estaba en marcha y la mentira crecía exponencialmente con cada nueva ronda de financiación. El efecto fue inmediato y vertiginoso. La valuación de Theranos se disparó, pasando de cientos de millones a los increíbles 9.000 millones de dólares. Elizabeth Holmes se convirtió en un ícono mediático, alabado como la multimillonaria más joven y exitosa hecha a sí misma. Apareció en portadas de revistas de negocios, dio charlas TED que se hicieron virales y fue aclamada como una genio visionaria que había desafiado a una industria estancada. Pero este éxito se basaba en el aire. Era un castillo de naipes construido sobre el secreto y la falsedad, ignorando las leyes inmutables de la química y la física. Ella había logrado convencer a hombres que habían pasado toda su vida en el poder de que la realidad era maleable y que la visión era suficiente. La ironía era total. El personaje que había creado para vender la verdad médica estaba en realidad enterrando la verdad. Se había liberado de las ataduras del mundo real. Ya no necesitaba que su tecnología funcionara. Solo necesitaba que la marca personal fuera lo suficientemente poderosa para generar miles de millones de dólares por sí misma. El escenario estaba preparado para que la burbuja, inflada por la ambición desmedida de una sola persona y la credulidad de Silicon Valley, explotara. Para que una farsa del tamaño de Theranos pudiera sostenerse durante años, requería una arquitectura interna diseñada para la mentira y la coacción. Requería una cultura interna de terror y vigilancia total. Aquí es donde la narrativa de Elizabeth Holmes se fusiona con la mano de hierro de su socio, Ramesh Sunny Balwani. 20 años mayor que Elizabeth, Balwani no solo era su pareja sentimental en secreto, sino el cofundador y presidente de Theranos, un ejecutor implacable que se mantuvo intencionalmente fuera del foco de los medios. Él no tenía una formación científica. Su experiencia venía del software, pero aportó a la empresa una brutalidad operativa y una lealtad absoluta al culto a Elizabeth. Se convirtió en el ejecutor de la voluntad de Holmes, creando un ambiente de trabajo que los empleados describirían más tarde como una dictadura paranoica, más propia de un régimen de espionaje que de un laboratorio de Silicon Valley. La base del engaño operativo de Theranos fue la compartimentación extrema de la información, un método sacado directamente de las tácticas de guerra. Los equipos de ingenieros de hardware no podían hablar con los bioquímicos y viceversa. Los desarrolladores de software no tenían acceso a los datos de pruebas. Nadie en la empresa tenía la visión completa del rompecabezas, asegurando que ningún empleado pudiera armar las piezas y darse cuenta de la verdad fundamental, que la tecnología simplemente no funcionaba de forma fiable. Esta desconfianza se extendía a los detalles más mundanos. Los correos electrónicos y la correspondencia interna estaban estrictamente monitoreados por Balwani. Cualquier empleado que mostrara la más mínima duda o que hiciera preguntas incómodas sobre la precisión del dispositivo Edison era silenciado. La presión para alcanzar los hitos de desarrollo prometidos a los inversores era insostenible. Las reuniones de progreso con Elizabeth y Sunny eran infames. Balwani era conocido por sus explosiones de ira, las humillaciones públicas y las amenazas directas.
Los ingenieros y científicos eran sometidos a jornadas laborales extenuantes que a menudo se extendían hasta altas horas de la madrugada, incluidos los fines de semana, sin descanso ni reconocimiento. El personal se sentía atrapado en una jaula de oro, trabajando bajo una tiranía emocional que tenía como único objetivo mantener la ilusión de progreso. Balwani manejaba el laboratorio con una mano de hierro, creando sistemas de vigilancia constantes y despidiendo a cualquiera que él considerara desleal o pesimista. La ciencia fue reemplazada por la obediencia incondicional. La filosofía interna era totalitaria. Si un dato no encajaba con la narrativa de éxito, el dato era incorrecto, no la tecnología. Los científicos se vieron obligados a manipular los puntos de datos, a eliminar los resultados atípicos y a hacer ingeniería inversa de los resultados para que coincidieran con lo que Elizabeth Holmes quería reportar. Esto no era un error operativo, era un fraude científico activo perpetrado bajo coacción con el conocimiento total de la cúpula. Los técnicos usaban hojas de cálculo trucadas para disfrazar los resultados fallidos antes de enviárselos a los directivos. Mientras la tensión interna era brutal, la presión externa obligó a la empresa a cruzar la línea ética final. En lugar de detenerse para resolver los problemas científicos, Theranos tomó una decisión éticamente criminal. Empezaron a utilizar sus métodos falsos en pacientes reales en el estado de Arizona a través de una asociación con la cadena de farmacias Walgreens. Los resultados provenientes de las clínicas asociadas de Theranos eran tan inconsistentes que el riesgo médico se disparó. Los médicos de Arizona comenzaron a ver resultados que contradecían la condición clínica de los pacientes. Pacientes con niveles de tiroides perfectamente normales daban resultados absurdamente altos, pacientes sanos recibían un positivo en pruebas de enfermedades graves como el VIH, enviándolos a un pánico innecesario, a pruebas invasivas adicionales y potencialmente a tratamientos incorrectos con consecuencias devastadoras. Los empleados sabían que estaban jugando con la vida de las personas. Los informes internos revelaron la técnica de engaño. Cuando los dispositivos Edison fallaban, Theranos simplemente diluía las muestras de sangre en una solución salina para que pudieran ser procesadas en máquinas de análisis tradicionales de la competencia, como Siemens. Sin embargo, esta dilución arruinaba por completo la precisión de los resultados, haciendo que la mayoría de los diagnósticos fueran clínicamente inútiles. La prioridad no era la salud del paciente, sino generar suficientes resultados para mantener el flujo de caja y la ilusión de la operación. La asociación con Walgreens fue el clímax de la fachada corporativa. Elizabeth logró convencer a la cadena de farmacias más grande de Estados Unidos para que instalaran los supuestos dispositivos Edison en más de 40 de sus tiendas en Arizona y California. Este fue un golpe maestro de relaciones públicas, dando a Theranos una credibilidad inmerecida. Walgreens, sin embargo, en su afán por ser pionero en la revolución médica y no perderse la ola de Silicon Valley, nunca realizó la debida diligencia. Se saltaron los protocolos normales de prueba y certificación, cegados por la promesa de ser los primeros en albergar una tecnología que ahorraría miles de millones. Cuando los expertos de Walgreens visitaron el laboratorio de Theranos en Palo Alto, Elizabeth y Sunny simplemente les mostraron un laboratorio fachada, inmaculado, donde las máquinas de la competencia estaban disfrazadas. El engaño era tan profundo que ni siquiera el socio comercial más grande de Theranos tuvo acceso a los datos brutos que probarían el fraude. La situación se volvió éticamente insostenible. Tyler Shultz, nieto del poderoso director George Shultz, fue uno de los primeros y más importantes whistleblowers. Al darse cuenta de que los datos se estaban manipulando y que la empresa estaba mintiendo, confrontó a su abuelo. Pero George Shultz, hipnotizado por el carisma de Elizabeth Holmes, desestimó por completo las serias advertencias de su propio nieto, lo acusó de traición y lo forzó a firmar documentos que lo obligaban a guardar silencio. La cultura del miedo de Elizabeth Holmes no solo silenciaba a sus empleados, sino que enfrentaba a miembros de la familia entre sí. El momento de la verdad se acercaba. Shultz, Erica Chung y otros empleados incapaces de detener el fraude internamente se convirtieron en los denunciantes que contactarían a una fuerza externa que no podía ser silenciada por ninguna junta directiva poderosa: el periodismo de investigación. El escenario estaba listo para la confrontación entre el mito de Elizabeth Holmes y la realidad científica, una confrontación que se llevaría a cabo en las páginas de The Wall Street Journal.
El castillo de naipes de Theranos había resistido a la presión de los inversores, a la brutalidad de los ejecutivos y al temor de los empleados, pero no pudo resistir a la implacable tenacidad de un solo periodista de investigación, John Carreon, de The Wall Street Journal. Carreon no actuó por casualidad. Recibió información crucial de las fuentes internas, incluidos Tyler Schultz y Erica Chung, quienes arriesgaron sus carreras y su bienestar personal. El primer artículo explosivo de The Wall Street Journal, publicado en octubre de 2015, fue la primera grieta visible en la fachada de $9,000 millones de la empresa. El artículo reveló sin ambigüedades que Theranos realizaba la gran mayoría de sus pruebas utilizando equipos convencionales comprados a terceros y que su decantado dispositivo Edison era poco confiable y arrojaba resultados que eran clínicamente inútiles. La reacción de Elizabeth Holmes y su equipo legal fue la de un ataque total. Ella misma apareció en programas de televisión negando cada acusación con su voz profunda, argumentando públicamente que Carreon era un títere de los grandes laboratorios farmacéuticos. A medida que el periodismo exponía la verdad, las autoridades federales entraron en acción. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, CMS, comenzaron a inspeccionar minuciosamente el laboratorio. Sus hallazgos fueron catastróficos. El informe de inspección de CMS fue una condena total. Los inspectores descubrieron que los dispositivos de Theranos producían errores en el 12% de las pruebas, un nivel inaceptable. Encontraron violaciones graves de las normas de seguridad e higiene, personal sin capacitación adecuada y, lo más alarmante, una falla en los protocolos de control de calidad. El informe citó específicamente el riesgo en el manejo de muestras de sangre, declarando una situación de peligro inmediato para la seguridad y el bienestar del paciente. El CMS impuso severas sanciones, amenazando con revocar por completo la licencia de Theranos para operar cualquier laboratorio. El impacto fue devastador. Los resultados de los pacientes de Arizona tuvieron que ser anulados o corregidos. Miles de personas que habían confiado en la tecnología revolucionaria de Holmes tuvieron que ser sometidas a nuevas pruebas. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, se unió a la investigación. En 2018, la SEC presentó cargos de fraude masivo, argumentando que Elizabeth Holmes había recaudado más de $700 millones a través de una elaborada y masiva estafa. El acuerdo civil la obligó a pagar una multa, devolver acciones y le prohibió servir como ejecutiva de cualquier empresa pública durante 10 años. Pero el verdadero desenlace se escribió en el Tribunal Penal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOJ, presentó cargos. En 2021, Elizabeth Holmes y Sunny Balwani fueron formalmente acusados por fraude electrónico y conspiración. El juicio se centró en la pregunta crucial: ¿fue Theranos un fracaso empresarial bien intencionado o fue un crimen? Durante el juicio, que se extendió durante meses, el mundo vio la desmantelación total de la narrativa de la visionaria. El testimonio de los empleados y los documentos internos revelaron que los problemas con el Edison eran conocidos por Elizabeth y Sunny desde el principio y que mintieron activamente a los inversores. El jurado escuchó cómo Elizabeth Holmes había prometido a los inversores que la tecnología estaba siendo utilizada por el ejército en el campo de batalla. Una afirmación falsa. El testimonio de los whistleblowers fue decisivo. Ellos explicaron con detalle las deficiencias técnicas y la manipulación de los datos de control de calidad. El testimonio de la propia Holmes fue defensivo y en ocasiones evasivo, tratando de culpar a Balwani. Finalmente, en enero de 2022, el veredicto llegó. Elizabeth Holmes fue declarada culpable de 4 de los 11 cargos de fraude. Aunque fue absuelta de los cargos de fraude directo a los pacientes, el jurado la encontró culpable de conspirar y defraudar a los inversores. Su socio, Sunny Balwani, fue condenado por todos los cargos. La sentencia fue dura. Elizabeth Holmes fue condenada a más de 11 años de prisión federal. Su condena y la condena de Balwani marcaron el final definitivo del mito de Theranos. La empresa, valorada alguna vez en $9,000 millones, fue liquidada, dejando a miles de inversores con pérdidas totales. El legado de Theranos, sin embargo, es una lección sombría para Silicon Valley y para el mundo.
demostró que, en la era de las unicornios tecnológicas, el carisma, el secreto y las promesas audaces pueden valer temporalmente más que la ciencia real y la ética. El fracaso de $9 millones se convirtió en la prueba definitiva de que el engaño, por muy grande y bien financiado que sea, eventualmente colapsa bajo el peso ineludible de la verdad.